Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos dando inicio a esta jornada del día de hoy. Bueno, en principio les agradecemos a todos por sumarse a este espacio. Agradecemos al Centro de Estudiantes 129, a la Educación Eduardo Mariano, que ha sido quien planificó, gestó este espacio que tenemos hoy para reflexionar, debatir y sumarnos a la reflexión sobre nuestra cuestión nacional y sobre la cuestión latinoamericana, desde su Comisión de Democracia y Pensamiento Crítico. Así que muchas gracias al Centro de Estudiantes por sumarse a esta organización del espacio y por convocarnos hoy a todos acá. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos hoy es qué sentido tiene esta jornada, en particular, en un instituto de formación docente y puntualmente en los tiempos en los que vivimos. Bueno, podríamos dar varias respuestas a esas preguntas, indudablemente las vamos a tratar de cerrar entre todos hoy, pero para introducir un poco lo que vamos a trabajar hoy, es fundamental entender algunas cuestiones que están aconteciendo en Argentina en particular y en América Latina, que tienen que ver con los ciclos políticos. Es decir, ¿qué significa que existen ciclos políticos? Bueno, que hay un movimiento oscilante, pendular, entre modelos políticos, modelos económicos, y cómo esos modelos políticos y económicos tienen un fuerte condicionamiento en la estructura social. En ese sentido, venimos experimentando desde hace varios años una oscilación entre movimientos de índole denominados progresistas y conservadores, que es una constante que se da en casi todo el siglo XX. En ese sentido, creemos que es fundamental revalorizar el rol de la formación docente, no solo para poder comprender los procesos, sino también para poder deconstruirlos y pensarlos dentro del aula. Eso nos resulta fundamental. Bueno, y hoy pareciera que en el siglo XXI, que se abrió con una intensa gesta progresista en América Latina, al menos en varios países de América Latina, volvemos, a partir de muy poquitos años, a confluir en un proceso que algunos denominamos neoliberalismo. Y en ese sentido, voy a leer algunas palabras, unas breves líneas que dicen: más allá del debate sobre si asistimos o no al fin del ciclo progresista, resulta innegable que ha venido despuntando un nuevo tiempo en la región. Un punto de inflexión que nos obliga a afinar los análisis, reformular estrategias, plantearnos otras preguntas y pensar nuevos desafíos. Bueno, esas son palabras de Gerardo Salkowicz, quien tenemos el honor que nos visite hoy al Instituto 129. Gerardo Salkowicz es periodista, es editor del portal Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, dirigido por Pedro Brigger. Es también colaborador de diversos medios como Tiempo Argentino, Telesur, Rebelión y Alay. Conduce el programa radial Al Sur del Río Bravo por Radionauta FM 106.3 y participó como veedor en las elecciones presidenciales de Venezuela en este 2018 para acercarnos hoy una mirada más fina de los actuales procesos políticos argentinos y latinoamericanos. Gerardo, te agradecemos en nombre del Instituto 129 y la comunidad institucional que nos visites hoy. Así que muchas gracias, te cedemos la palabra y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bueno, agradecimiento primero a Betty que me contactó, a Julieta también del Centro de Estudiantes y a Mauricio por la invitación. Una alegría estar acá. A veces uno percibe una tendencia a pensar esto de, bueno, ¿para qué me sirve entender qué pasa en otros países? ¿Qué me importa saber qué pasa en Haití, en Guatemala, con tantos quilombos que tenemos, ¿no?, en nuestro lugar, en nuestro territorio? Y yo creo que muchas veces entender lo que pasa en otros lados nos ayuda justamente a comprender nuestra realidad. La historia demuestra que somos pedacitos de procesos más amplios y justamente el mirar qué pasa en otros países, qué pasa en nuestro continente, qué pasa en el mundo, nos da mayores herramientas, nos permite visualizar de forma más eficaz lo que está pasando en nuestro lugar, qué nos está pasando y sobre todo qué hacer para transformar esa realidad. Así que bueno, saludo esta iniciativa, esta invitación a debatir lo que está pasando, lo que estuvo pasando y lo que puede pasar en América Latina y el Caribe. Una región que fue dividida intencionalmente, que fue balcanizada, fragmentada en 33 países, pero que
sin dudas tiene una identidad en común, tiene una historia en común, así que bueno, la idea es poder compartir un pantallazo general de, obviamente desde mi mirada, ¿no?, de lo que estuvo pasando a lo largo de este siglo en América Latina, atravesado obviamente por lo que decía Mauricio, este denominado ciclo progresista. La idea es, bueno, desmenuzar un poco qué ha pasado en ese ciclo progresista y sobre todo tirar ahí pelotear algunas ideas, algunas reflexiones sobre bueno, los cambios que ha habido en los últimos años en el continente, esta recomposición de los proyectos más conservadores. Ahí Mauricio hablaba de los proyectos conservadores versus proyectos progresistas, si bien por ahí nos suena un poco esquemático, pero es interesante para comprender cómo ha habido en estos últimos años un cambio, sobre todo en la hegemonía, ¿no?, en los proyectos que hoy dominan con mayor fuerza en la región. Voy a intentar que no sea una intervención muy larga, porque en general en este tipo de charlas lo más jugoso sucede después, ¿no?, cuando, con las intervenciones, los intercambios. Así que bueno, ya los voy invitando y exhortando a que vayan pensando algunas opiniones, preguntas, aportes, contrapuntos, críticas, para poder intercambiar después. A veces por ahí algunos números, algunos datos concretos nos ayudan a dimensionar la realidad, a tener una idea más clara. Lo llevo al año 2009, en esto del ciclo progresista. El año 2009 quizás donde se desarrollaba el momento de mayor despliegue de este ciclo progresista, de los gobiernos progresistas y populares en América Latina. En ese año, los gobiernos progresistas y populares gobernaban en 7 de los 12 países de Sudamérica y en 3 de los 6-7 países de Centroamérica. A ver si ahí me ayudan a ver cuáles son esos países. Dijimos 7 gobiernos progresistas en América del Sur. Venezuela 1. Ecuador. Bolivia 3. Vamos, faltan 4. Uruguay 4. Brasil 5. Argentina. Argentina 6. Ecuador se lo dijeron. A ver, el que adivina el que falta se gana el Ecuador, ¿no? Bueno, Paraguay que fue gobernado durante en realidad menos de 4 años por Fernando Lugo, el ex obispo, que bueno, después fue destituido por un golpe parlamentario. Y decíamos 3 países en Centroamérica de este signo progresista. Nicaragua, El Salvador. Sí, es la única que puede responder, dale. Acá le dijo Mauricio, pero no vale. Bueno, arriesguen, que no pasa nada. Centroamérica, nos falta uno. Cuba en realidad es el Caribe, pero ahí lo sumamos también. Bueno, Honduras. Honduras también tuvo poco tiempo un gobierno de Manuel Zelaya, era el presidente en ese momento, también destituido con un golpe en el año 2009. Pero bueno, en todo caso, decíamos, 7 de los 12 en Sudamérica, 3 de los 7 en Centroamérica, sumando a Cuba. Ahí había como un bloque de gobiernos más o menos similares políticamente, obviamente con sus diferencias, sus matices. Después por ahí ahondamos un poco más hacia lo interno. ¿Qué tenían básicamente estos gobiernos en común? Primero, que nacieron producto de o determinados por, en muchos países, distintos levantamientos populares, rebeliones populares que le marcaron la cancha a estos gobiernos y derrotaron a lo que eran los gobiernos neoliberales de los 90. Bueno, acá seguramente todos y todas recuerdan, y los que no saben lo que fueron los 90 acá, con los gobiernos de Carlos Menem. Bueno, similar pasó en otros países, el modelo neoliberal que se impuso en los 90. Ya a fines de los 90 y principios de este siglo empezaron a haber distintos levantamientos populares que de alguna manera le pusieron freno a estos gobiernos neoliberales. Bueno, acá en Argentina en el 2001, ¿no?, donde se derrocó al gobierno de la Rúa y después a algunos presidentes más en esos agitados días de diciembre y enero de fines de 2001. Parecido pasó en Ecuador, donde en el año 2000 hubo una fuerte rebelión y se tumbó un gobierno. En el 2001 pasó lo mismo, en 2005 también no hubo ningún gobierno neoliberal en Ecuador que pudo terminar su mandato. En Bolivia también, en el año 2000, lo que se conoció como la guerra del gas, y en 2003 como la guerra del agua, fuertes protestas de los pueblos contra las privatizaciones de esos gobiernos neoliberales.
y lograron también la renuncia del presidente en ese momento, Sánchez de Lozada, en Bolivia. Bueno, esas rebeliones que lograron ponerle un freno al neoliberalismo a fines de los 90 y principios del 2000 permitieron la irrupción de estos gobiernos de nuevo tipo, como también se les suele decir. ¿Qué tenían estos gobiernos en común? Decíamos, bueno, lo principal tiene que ver con rescatar el rol del Estado como, digamos, regulador, sobre todo de la gestión económica. El rescate del rol del Estado fue un rasgo en común de todos estos gobiernos. También políticas sociales muy activas, fomentar la inclusión social, ciertas mejoras para los sectores más postergados. Decíamos que gobiernos muy heterogéneos, distintos, pero que tenían algunos rasgos en común, y quizás lo más destacado, lo más interesante de todo ese ciclo progresista es que se generó una nueva arquitectura de integración regional. Se dio durante esos años el proceso de unidad latinoamericana más fuerte que no se daba desde el siglo XIX. Se generó una relación distinta con Estados Unidos, que en ese momento se hablaba mucho del patio trasero, ¿no? De que éramos el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, se empezó a generar mayores niveles de soberanía y a plantarse un poco más frente a los intentos de dominación estadounidense. De la mano de eso se fueron generando distintos organismos de integración regional. Quizás algunos los conocen, otros no, pero bueno, se generó lo que fue la UNASUR, que engloba a todos los países de Sudamérica, el ALBA, que fue un proyecto que impulsó Hugo Chávez y Fidel Castro como un proyecto contrario a lo que se intentó imponer, que fue el ALCA. El ALCA era un proyecto de intento de neocolonialismo, ¿no? De Estados Unidos, de volver un área de libre comercio para todas las Américas, que obviamente generaba una situación muy desfavorable para los pueblos de América Latina. Bueno, en el año 2005 está esa imagen quizás emblemática de todo este siglo, ese clímax, si se quiere, de lo que fue el ciclo progresista, esa foto de Hugo Chávez, de Lula y de Néstor Kirchner en Mar del Plata, en esa cumbre de las Américas, donde en palabras de Chávez, se enterró al ALCA, se le dijo no al ALCA. También estaba por allí Evo Morales, que todavía no era presidente, Maradona en ese famoso tren que viajó hacia Mar del Plata y hicieron un acto ahí en el estadio. Bueno, se generó un proceso de integración regional con organismos, también la CELAC se generó después, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que lo que tenía era que incluye a todos los países de América Latina y el Caribe, a los 33 países, pero explícitamente excluye a Estados Unidos y a Canadá. A diferencia de lo que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, bueno, la CELAC fue y sigue siendo, aunque está medio, un organismo de integración que integra a todos los países de nuestra región y que excluye expresamente a Estados Unidos y a Canadá. Se generaron proyectos de distinta índole, como en el plano comunicacional Telesur, en el plano quizás más económico también Petrocaribe, que es un proceso de integración desde el petróleo que agrupa a las islas caribeñas, ¿no? Que a veces nos quedan un poco lejos. Bueno, desde ahí, desde el Caribe, se integró también al continente desde el Petrocaribe. Bueno, distintas iniciativas que hablaban de un momento de integración regional que avanzaba y caminaba, digamos, a pasos inesperados. Bueno, evidentemente en los últimos años se empieza a notar un agotamiento de este impulso, ¿no? El primer hecho que empieza a graficar este cambio es la muerte de Hugo Chávez. Chávez había sido quizás el principal impulsor de este proceso de integración. Chávez fue el que creó la CELAC, la UNASUR, el ALBA, Petrocaribe, Telesur, bueno, todos los que nombré, la mayoría fueron pensados e impulsados por Hugo Chávez. Era el principal impulsor y el motor de este proceso integrador. Chávez muere el 5 de marzo de 2013 y ahí, obviamente, esa integración regional queda sin su principal liderazgo. Después empiezan a darse una serie de derrotas electorales de estos gobiernos, ¿no? Estos gobiernos habían surgido, habían ganado y se habían ratificado ganando todas las elecciones. Ganaban y no perdían ni una elección. Y habían generado cambios importantes a través de las urnas, ¿no? A través del proceso democrático electoral. Bueno, en el año 2014 empiezan a perder algunas elecciones. El gobierno de Ecuador pierde las elecciones regionales,
pierde las 3 principales ciudades, que son Cuenca, Guayaquil y Quito. Después, en el año 2015, bueno, el kirchnerismo pierde en la Argentina, alguna historia más conocida. A fines de 2015, el gobierno venezolano pierde por paliza en las elecciones parlamentarias. En febrero de 2016, Evo Morales pierde un plebiscito que había convocado para reformar la Constitución y poder volver a presentarse, lo pierde. Y bueno, el golpe más fuerte, digamos, el hecho más trascendental que termina de torcer la balanza es la destitución de Dilma Rousseff en Brasil en agosto de 2016. Brasil, obviamente, por su tamaño, por su importancia, por ser la primera economía del continente, tiene una gravitación y un impacto muy fuerte en toda la región. Esa destitución, que muchos por ahí lo calificamos como un golpe parlamentario por lo irregular que fue, bueno, decía, termina de torcer la balanza y ahí empieza como a hablarse de este fin de ciclo, ¿no? Esta idea del fin de ciclo. ¿Qué quiere decir esto del fin de ciclo? Bueno, que ya está, se terminó, se acabó, lo que era ya no es más. Incluso gente de derecha, de izquierda, que decía, bueno, ya está, se terminó este ciclo. Ahí hay que por ahí hacer un poco de memoria y de historia y pensar cómo siempre, desde el pensamiento liberal, desde las clases dominantes, quisieron impulsar siempre o decretar el fin de todos los procesos que se le oponían o que atentaban contra sus intereses. En los 70 hablaban del fin de las ideologías, en los 90 quisieron imponer eso del fin de la historia, y bueno, ahora empezaban a tirar esta idea del fin de ciclo progresista. Yo en realidad soy más de la idea de los que hablan de un continente en disputa, ¿no? En disputa entre estos dos proyectos que decía Mauricio, ¿no? Un proyecto más conservador, más tradicional de derecha vinculado a Estados Unidos, y un proyecto más progresista o de izquierda, o bueno, con sus matices, como cada quien lo quiera concebir. Y creo que todavía sigue ese continente en disputa a pesar de los cambios. Todavía se mantiene el gobierno de Evo Morales en Bolivia, quizás como el proyecto más estable. Todavía se mantiene el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, a pesar de todo el asedio, toda la ofensiva internacional, todos los problemas internos que tiene, la crisis económica. Bueno, a pesar de todo eso y contra todos los pronósticos, Maduro acaba de ganar una elección con el 67%, por 40 puntos de diferencia al segundo, y sigue con sus problemas Venezuela, insisto, después podemos profundizar, pero se mantiene. Y todavía hay algunos otros gobiernos ahí de este palo, digamos, progresista, que se mantienen. Y no solo eso, sino que hay expectativas de que puedan ganar nuevos líderes progresistas que están surgiendo. En Colombia hubo primera vuelta presidencial hace un par de semanas, ahora el 17 es la segunda vuelta, y por primera vez en Colombia un candidato progresista de centro-izquierda llega al balotaje. Se llama Gustavo Petro, fue alcalde de Bogotá y va a disputar la segunda vuelta contra el candidato del expresidente Álvaro Uribe. Y en México hay elecciones el 1 de julio, presidenciales, y según todas las encuestas gana por mucha diferencia Andrés Manuel López Obrador, que es también un político de centroizquierda, progresista, que intentó ya 2 veces ganar la presidencia. En 2006 ganó, pero perdió por un fraude bastante escandaloso, y en 2012 también intentó, pero también perdió ahí por poquito, así que va por la tercera, va por la vencida. Andrés Manuel López Obrador, ahí candidato progresista, que tiene muchas posibilidades de ganar en México. México y Colombia son 2 países también muy importantes en nuestra región, no solamente por su importancia estratégica, sino, bueno, México por su tamaño y por ser la puerta de ingreso a los Estados Unidos. Así que, bueno, también pongo en duda y en tensión esa idea de decretar ya el fin de ciclo, que también tiene mucho que ver con esto de generar esta idea de que, bueno, América Latina vuelve a la normalidad, ¿no? Entre comillas, vuelve a los 90 a la normalidad, y nos espera un futuro inexorable de todos los gobiernos de derecha en la región. Bueno, creo que esa idea hay que también ponerla en discusión. De todas maneras, creo que sí hay una dimensión del análisis en el que creo que sí hay un ciclo terminado, y tiene que ver justamente con esto que hablaba del proceso de integración regional. No solamente por los gobiernos que perdieron, sino por algunos gobiernos que ahí se mantienen con el mismo partido político, pero que han
retrocedido, si se quiere, políticamente, y sobre todo en materia de política internacional han cambiado bastante. Sobre todo me refiero a los gobiernos de Ecuador y de Uruguay. El gobierno de Ecuador ganó el oficialismo en abril, Lenín Moreno, que era el candidato de Correa, pero después se despegó totalmente de Correa y está haciendo cosas bastante distintas. Y Uruguay, que mantiene ahí el gobierno del Frente Amplio, pero que a nivel internacional está como mucho más despegado de todo ese eje bolivariano, ¿no? Y doy un ejemplo que pasó por estas horas. Ayer hubo en la asamblea de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos impulsó la suspensión de Venezuela. Estados Unidos y 6 países, 6 gobiernos de América Latina, sus principales aliados, entre ellos Argentina, propusieron suspender a Venezuela, una cosa bastante insólita porque Venezuela ya se fue de la OEA. Venezuela el año pasado anunció que se retiraba, en realidad es un proceso que dura 2 años en concretarse, pero Venezuela ya dijo que se va de la OEA. Bueno, a pesar de eso, Estados Unidos impulsó expulsar a Venezuela de la OEA, y estos 2 gobiernos que decía, Uruguay y Ecuador, que eran muy aliados de Venezuela, se abstuvieron. O sea, no votaron a favor, pero tampoco rechazaron abiertamente esta propuesta estadounidense. Con lo cual, digo, este ciclo de integración está bastante debilitado. Y si pensamos en los organismos regionales que mencionaba antes, la UNASUR, CELAC, la CELAC, el ALBA, bueno, están bastante paralizados, digamos, ese aluvión que se venía hace unos años, ahora, digamos, está bastante quieto. Por eso digo que en esa dimensión sí, creo que hay que admitir que ese espíritu, digamos, de integración regional está bastante debilitado. Ahora paso, digamos, a la segunda parte que tiene que ver con, bueno, analizar por qué, ¿no? Las razones de estos cambios en América Latina y el Caribe en estos últimos años, en estos procesos políticos que venimos describiendo. Y ahí hay que pensarlo en 2 planos, ¿no? En esto de los motivos de los cambios. Uno tiene que ver, por un lado, con los aciertos de los proyectos conservadores, o los proyectos de derecha, digamos, lo que han acertado. Creo que han sabido aprovechar todo su control de lo que se llaman los poderes fácticos, ¿no? Todo lo que controlan. Muchas veces se dice que un proyecto puede llegar al gobierno, pero no tener el poder, ¿no? Que estar en una casa de gobierno no implica manejar los hilos o tener, digamos, ahí la vaca atada, sino que muchas veces hay otros poderes en juego que determinan o influyen en lo que se puede hacer y lo que no. Y los proyectos conservadores han mantenido varios de esos poderes. Me refiero básicamente a los medios de comunicación. Digamos, creo que el rol de sobre todo las grandes cadenas, los grandes consorcios mediáticos, fueron determinantes para estos cambios en América Latina, para esta recomposición de los gobiernos conservadores, de los proyectos conservadores. Han jugado un papel clave no solo para impulsar a estos gobiernos, sino también para invisibilizar, para manipular, para ocultar los logros y las mejoras que habían llevado estos gobiernos progresistas. En general, los partidos tradicionales de derecha están muy deslegitimados en todo el continente. Entonces, se dice que los medios fueron el nuevo partido político a través del cual también pudieron volver a los gobiernos. El poder mediático, después, bueno, el poder económico. Evidentemente, los grandes poderes transnacionales económicos, empresariales, juegan, influyen, financian, determinan, y evidentemente también han jugado su papel para este cambio de escenario. El poder judicial también ha jugado su rol, y pienso ahí en Brasil sobre todo, y en ese proceso bastante enmarañado de destitución a Dilma, que no estuvo acusada nunca por ningún hecho de corrupción, sino básicamente por lo que se llama por pedaladas fiscales, unas irregularidades fiscales que lo habían hecho todos los presidentes y todos los gobernadores de Brasil en los últimos 20 años, sin embargo fue la excusa para destituir a Dilma. Bueno, el poder judicial fue clave ahí. El poder parlamentario, de vuelta en Brasil, digamos, la instituye a Dilma un congreso en el cual más del tercio de los diputados y diputadas están procesados por hechos de corrupción. Más del tercio, o sea, son más de 200 legisladores que están
bastante salpicados con hechos de corrupción. Sin embargo, lograron ellos 54 senadores destituir a una presidenta que había sido elegida por 54 millones de votos. El poder eclesiástico también, creo que también juega, digamos, en apoyar, en sostener este ideario conservador en toda nuestra región. El poder, sobre todo en los últimos años, que vienen impulsando las iglesias evangélicas en los barrios de toda nuestra América, y también tratando de demonizar todos los cambios culturales que está habiendo, sobre todo los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, que por suerte vienen avanzando de forma acelerada, y sin embargo, bueno, se vienen poniendo frenos ahí desde el poder eclesiástico. Bueno, eso por un lado, decía, el plano de lo que hicieron bien, legal o ilegítimamente, las derechas para volver al gobierno. Pero por otro lado, y lo que más me interesa a mí, es pensar el plano de los errores, las contradicciones, las debilidades que mostraron los propios gobiernos progresistas y populares en esta década larga latinoamericana. Digo, más allá de la queja, la denuncia contra, bueno, qué malos que son, y Clarín, y qué sé yo, bueno, también me parece clave pensar crítica y autocríticamente, bueno, qué se hizo mal, ¿no? Cuáles fueron las debilidades mostradas, las contradicciones atravesadas, los errores cometidos de las fuerzas progresistas, populares y de izquierda en América Latina. Y ahí creo que tiene que ver con, bueno, pensar cuáles fueron las lecciones y los aprendizajes que nos deja este ciclo progresista. Hay un concepto que en un momento tiró Chávez cuando perdió una elección. Chávez era un tipo muy autocrítico y todo el tiempo los cagaba pedos a los ministros, en cadena nacional todo el tiempo él mismo se autocriticaba, mencionaba los errores, y era tenía muy pendiente esta cuestión de la autocrítica. Y él, cuando pierde la única elección que perdió en el año 2007 por una reforma constitucional, él habló de un concepto que eran las 3 R. ¿Qué son las 3 R? Revisión, rectificación y reimpulso. Creo que ese concepto es clave para repensar cualquier situación en nuestra vida cotidiana, incluso, ¿no? Bueno, pensar qué hicimos mal, rectificar, cambiar, para reimpulsar, no solamente para darnos, digamos, latigazos, sino para repensar estrategias nuevas para esta idea del reimpulso, ¿no? de volver, pero sin cometer los mismos errores. Y ahí voy a ir cerrando con 4 o 5 elementos, digamos 4 o 5 reflexiones en torno a esta idea de cuáles quizás fueron algunas de las razones de las debilidades de estos gobiernos progresistas. Voy a ir cerrando con estos 4 conceptos para provocar ahí lo que les interese debatir, contraponer, opinar, preguntar. Lo primero creo que tiene que ver con lo que se llama la matriz productiva, ¿no? El modelo productivo en América Latina y el Caribe, ¿no? El modo de producción, el modo en cual se desarrolla la economía de nuestros países. Nuestros países, desde hace 500 años por lo menos, tienen lo que se llama una matriz dependiente. Nosotros exportamos materias primas y dependemos del mercado global, digamos. No es un continente que pueda, digamos, tener soberanía económica, sino que tiene una matriz productiva dependiente. Produce y exporta materias primas, ¿no? Petróleo, minerales, granos. Básicamente nuestras economías tienen que ver con eso. Todas las economías del continente, algunas con un poco más de desarrollo industrial, pero en general siempre dependientes del mercado internacional. Bueno, durante este ciclo progresista, estos 10, 15 años, un poquito más, si bien hubo cambios importantes, mejoras sustanciales, no hubo un cambio en esta matriz productiva. No se logró, digamos, trastocar esta dependencia económica. En algunos casos hubo algunos intentos, pero bueno, en general se mantuvo y hasta a veces se profundizó, ¿no? En esto de lo que por ahí se llama extractivismo, ¿no? Le dicen que es, bueno, extraer nuestros minerales para exportarlos, y no solo que se hizo, sino que se potenció, ¿no? Lo que se llaman los megaproyectos mineros, energéticos, la minería a gran escala,